¿Qué tal, jóvenes? Bien, continuando con parte de lo que es la unidad número 2, vamos a ver lo que es los indicadores de capacidad de proceso. Recuerden que la gráfica de control o los gráficos de control que estuvimos viendo para variables no nos sirven para determinar si un proceso es capaz. Nos sirven para saber si este proceso de alguna manera es estable, si este proceso tiene de alguna manera una consistencia, si está bajo control estadístico, a final de cuentas. Pero si yo quiero saber si un proceso es capaz, cuando hablo de determinar si el proceso es capaz, estoy hablando de que puede tener la capacidad de satisfacer lo que el cliente quiere en base a las estadísticas o estadísticos que ellos establecen como una necesidad, como lo son el objetivo de cualquier producto en cuestiones de algún atributo de calidad o inclusive los límites de control o los límites, en este caso, de especificación. Entonces, para ello, pues el que me sirve o los que me sirven para determinar si un proceso es capaz, y entonces nosotros poder decir mediante esta herramienta y la gráfica de control que un proceso está bajo control estadístico y que aparte es capaz de satisfacer ciertas necesidades, pues entonces necesito calcular estos indicadores. Los indicadores de capacidad son básicamente tres. Está el de capacidad potencial, que es el CP, ¿sí? Está el de capacidad real, que es el CPK, el cual se obtiene de calcular tanto el CPI como el CPS, y de ahí se selecciona el mínimo de esos dos cálculos que hagamos. Ese valor va a ser el que realmente va a estar arrojando la capacidad de nuestro proceso y es con el cual nos vamos a basar dentro de estos cálculos para determinar cómo se encuentra nuestro proceso realmente. Y si queremos todavía ahondar un poquito más en qué tanto está nuestro proceso centrado con el valor objetivo, con el target, si nosotros queremos saber si nuestro proceso está alineado a ese objetivo, que el cliente a final de cuentas es lo que espera, pues utilizamos el índice de Taguchi. Este indicador, que es el CPM, lo que hace es mostrarnos qué tanta desviación hay de nuestro proceso con respecto al valor objetivo que se está buscando en cualquier atributo de calidad. Entonces son tres los indicadores. Vamos a ver ahorita cómo podemos calcular cada uno de ellos y cómo lo podemos representar dentro de una gráfica para ver la distribución que está teniendo nuestro proceso. Bien, para ello, pues tomé estos datos de un ejercicio. Tenemos aquí una tabla de referencia que vamos a utilizar ahorita más adelante. Y tenemos aquí los datos correspondientes a 10 muestras, ¿sí? Cada muestra es cada fila de datos que tenemos aquí. Entonces tenemos que, por ejemplo, la muestra 1, los datos que se obtuvieron en ese muestreo fueron 84, 81, 77, 80, 80, 82, 78. Estamos hablando de una viscosidad de un producto. Entonces, aquí están las 10 muestras que se obtuvieron de forma muestreando en algún momento en nuestro proceso. También nos dan el objetivo de este proceso, de este producto. Nos dicen que el objetivo es de 80, el valor como tal para la viscosidad, y que este tiene una tolerancia de más o menos 10. ¿Sí? Entonces esta información es importante porque vamos a necesitarla dentro de nuestro análisis para poder determinar cuál es el índice, tanto CP, CPM y de alguna manera el CPK, que es el índice real. Bien, entonces, si tenemos nosotros nuestra información concentrada, vamos a ver que, por ejemplo, para la capacidad potencial, nosotros queremos calcularla mediante, no sé, vamos a tomar ahorita, por ejemplo, una muestra, la muestra número 1, y de ahí vamos a sacar los indicadores correspondientes para ver cómo está esa distribución de esos productos que fueron medidos en cuestión de su viscosidad con respecto a los que son como tal las especificaciones. Como podemos ver en esta pequeña
gráfica, tenemos el límite inferior de especificaciones, tenemos el objetivo y tenemos el límite superior de especificaciones. Entonces, el objetivo son los 80 que nos dice aquí que es el valor que se busca para el producto. Quiere decir que se busca una viscosidad de 80 y es lo que estamos acomodando aquí en la parte central. ¿Sí? El límite inferior de especificaciones, pues aquí nos dice que es una tolerancia de más menos 10. Quiere decir que el límite inferior es 80 menos 10, nos queda 70, y el límite superior es 80 más 10 y nos queda en 90. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es calcular para la muestra 1 estos valores y ver cómo se comportan con respecto a estas especificaciones y poder sacar conclusiones de los valores que obtengamos. Bien, si se fijan, dentro de lo que es las fórmulas que vamos a necesitar aquí, me quiero adelantar un poco porque, vean, en la parte de lo que es la capacidad real, de alguna manera nos piden la media. Por esa razón, voy a colocar en la primera columna el cálculo de la media de la muestra número 1. Como vemos, también aquí se ocupa la desviación estándar. Lo vemos también en esta parte de la fórmula del CPI. Y también lo vemos que aquí va a estar ubicada la desviación estándar elevada al cuadrado, pues es la varianza. Pero la vemos que la vamos a ocupar, por lo tanto también estoy colocando en la siguiente columna lo que es la desviación estándar. Después estoy agregando también el ancho de especificaciones. Ese ancho de especificaciones es el que se requiere, porque si se fijan, cuando hablamos de límite inferior y límite superior, entonces estamos hablando de estos valores que están aquí, especificación superior menos especificación inferior. Entonces, a la hora que yo agarro 90, que es especificación superior, y le resto especificación inferior, me va a quedar entonces el ancho de las especificaciones. Por lo tanto, también estoy aprovechando y de una vez voy a calcular esta diferencia mediante ese ancho que estoy colocando como característica. Después voy a hacer el cálculo del CP, luego voy a hacer el del CPI, el del CPS, y también voy a colocar en la siguiente columna lo que sería el CPK. Aquí de una vez lo vamos a poner y sería CPK para lo que sería la muestra número 1 y vamos a ver cómo lo podemos analizar con respecto a la ubicación de esa distribución en nuestra gráfica. Bien, entonces vamos a comenzar por calcular la media, aprovechando, como les decía, los datos que vamos a necesitar. Y bueno, aquí lo vamos a hacer con el Excel. Recuerden que si queremos calcular la media es colocar el igual y escribir la palabra promedio. ¿Sí? Ahí aparece la palabra promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos la fila que corresponde a la muestra, en este caso la primera muestra. Cerramos paréntesis, damos un enter y nos queda el valor de la media. ¿Sale? Para la desviación estándar igual vamos a poner el signo de igual y escribimos des, y aquí aparece varias, dice desviación estándar de la muestra de una población o simplemente desviación estándar. Vamos a seleccionar desviación estándar .m, ¿sí? Que corresponde esa m a la muestra. Entonces seleccionamos también los mismos datos y cerramos paréntesis. Esto recuerden que ustedes lo pueden hacer con una calculadora, lo pueden hacer como ustedes gusten en calcular tanto la media como la desviación estándar. Yo lo estoy haciendo aquí en Excel para pues aprovechar los cálculos y de alguna manera pues realizar el video. En el ancho, recuerden que es especificación superior menos inferior. Aquí directamente sería el valor de la diferencia 90 menos 70, pues de una vez lo vamos a escribir como un valor ya como tal numérico que sería de 20. Ahora nos toca con estos valores calcular el CP. El CP nos dice, si se fijan, nos dice CP es igual a la especificación superior menos la inferior
entre 6 veces la desviación estándar, ¿sí? Entonces ya tengo aquí el ancho y tengo la desviación estándar. Lo único que voy a hacer es aplicar esa formulita que nos dice que el CP es igual al ancho entre 6 veces la desviación estándar. Le damos un enter. El CP nos dice que es de 7.87, pero vamos a ponerle paréntesis para evitar que esté haciendo alguna operación que no sea conveniente y nos esté generando un valor que no deba. Bien, aquí está el CP. El CP es de 1.41. El CP que obtuvimos es de 1.41 aplicando la formulita que nosotros vemos aquí. Y lo que me está diciendo es que el proceso, de acuerdo a este muestreo de la número 1, no, el proceso, pues siguiendo los valores que tenemos en la tablita que vemos en la parte superior, vemos que este CP, aquí están los valores y nos dice que si el CP es de 1.41, que en este caso nos dice que es un CP mayor que 1.33, el proceso es adecuado, ¿sí? Nos está diciendo que el proceso potencialmente podría ser adecuado, no que lo sea. Ahorita simplemente nos está diciendo que el valor es de 1.41, pero en realidad no me está diciendo dónde está ubicado el valor o la distribución. Vamos a seleccionar esta distribución y en base a estas especificaciones que tengo, pudiéramos pensar que ese valor, como dice que el proceso es adecuado dado que nos dio 1.41, pudiéramos pensar que nuestro proceso está ubicado en esta parte, de acuerdo a ese valor que nos da. Porque, bueno, nos está dando un valor muy elevado, arriba de 1.33, ya quiere decir que es muy bueno el proceso, pero el CP nomás nos dice que tiene esa amplitud, que tiene esa capacidad nuestro proceso, pero en realidad no me está diciendo si a lo mejor esta distribución está así, ubicado en esta parte. Tampoco me está diciendo si el proceso está de este lado, ni tampoco me dice que el proceso esté realmente centrado. Lo único que me dice es que el proceso, de acuerdo a ese valor, tiene una distribución de este tipo y pudiera estar acomodado en diferentes partes, inclusive pudiera estar aquí, pero no lo sabemos porque el CP no me dice si el proceso está centrado. El CP no me dice si el proceso está sesgado hacia un lado, si está sesgado hacia otro lado. El CP nada más me dice que, bueno, la capacidad de mi proceso es aceptable porque de alguna manera la amplitud que tiene este espacio es más grande que la distribución, ¿sí? O está en su casi justo porque nos dice que es adecuado, ¿sí? Hagan de cuenta que estas dos líneas serían como una portería y su proceso es este, ¿sí? Su proceso es esta gráfica. Si quisiéramos que entrara por esta parte, pues bueno, estaríamos de alguna manera verificando con el valor del CP. Y el CP en este caso me dice que pues casi cabe por aquí. Así es de que, bueno, estaríamos diciendo que el proceso es capaz, pero no sabemos si en realidad esté así. Aunque sí quepa o pudiera caber, en realidad lo tenemos sesgado hacia una parte, no sabemos hacia dónde hasta ahorita que lo chequemos con otro de los indicadores, pero por lo pronto nos dice que el CP es adecuado, que posiblemente pudiera caber, pero posiblemente también pueda ir en esta dirección y al llegar a la portería se puede decir o a este espacio chocar y no entrar adecuadamente porque estuviera sesgado hacia un lado. Eso lo vamos a saber hasta ahorita que calculemos los otros indicadores que corresponden al CP y al CPS y que de ellos vamos a obtener el CPK. ¿Sale? Entonces, ya tenemos ahorita hasta el CP, que es la capacidad potencial. Recuerden, cuando hablamos de una capacidad potencial, pues es algo que pudiera llegar a ser, ¿sí? Así como de repente a veces hablamos de clientes potenciales,
Cuando hablamos de un cliente potencial, se supone que ese cliente pudiera ser cliente nuestro, pero que, bueno, a lo mejor hay otras alternativas que a lo mejor para él son más atractivas y tendríamos que ganárnoslo con ciertas condiciones de mercado, pero potencialmente ahí está y que lo podemos ganar. Entonces también aquí el CP en realidad es algo que pudiéramos llegar a alcanzar, no es que sea en realidad esto. Bien, entonces tenemos que el CP es de 1.41 y bueno, les decía que aquí podemos interpretar cuál es su condición. Cuando tengamos un CP mayor que 2, pues se va a tener una calidad de clase mundial. Cuando esté entre 1 y 1.33, vamos a decir que tenemos una categoría 2, que es parcialmente adecuado, pero que requiere de un control estricto. Cuando tengamos un CP mayor que 0.67, pero menor que 1, estaríamos en una categoría número 3, donde diríamos que el proceso no es adecuado para el trabajo, un análisis del proceso es necesario, requiere modificaciones serias para alcanzar una calificación satisfactoria. Y cuando el CP nos dé menor a 0.67, de plano vamos a decir que el proceso no es adecuado para el trabajo y requiere modificaciones muy serias, ¿vale? Entonces, esta tablita nos sirve para concluir en base al CP que estemos obteniendo. En este caso, el CP nos dice que es mayor que 1.33. Tenemos una categoría clase 1. Como tal, es un proceso adecuado. Muy bien. Vamos a ver lo que ahora nos dice la capacidad real. La capacidad real nos dice que para calcular el CPI, o sea que sería el CP del lado inferior, sería entonces la media menos la especificación inferior sobre 3 veces sigma. Entonces sería la media menos EI. Aquí vamos a poner entonces que esto es igual a la media, ¿sí? Lo voy a poner entre paréntesis, les decía, para evitar que nos pudiera fallar en algo y entonces mejor prevenirlo, ¿no? Sería igual, abrimos paréntesis, le vamos a poner la media menos la especificación inferior. La especificación inferior quedamos que es la de 70. Entonces voy a escribir aquí el 70 y voy a cerrar paréntesis y le voy a dividir esto entre 3 veces sigma, sería 3 por la desviación estándar, ¿sí? Y voy a cerrar también, voy a utilizar los paréntesis para dejar que no sucedan estos detalles que de repente no nos realice bien la operación. Entonces, hasta ahí tendríamos que el CPI es de 1.45. Vamos a verificar nuevamente la fórmula, sería V18, que sería la media, ¿sí? Menos 70, que es el límite inferior, entre 3 veces W18, que es la desviación estándar, y entonces tenemos un CPI de 1.45 en este caso para el CPI. Hacemos ahora para el CPS y el CPS nos dice que es la especificación superior, por lo tanto aquí vamos a colocar igual y le vamos a abrir paréntesis. Especificación superior es 90 menos la media es que está ubicada aquí, cerramos paréntesis, entre, abrimos nuevamente paréntesis, 3 veces la desviación estándar. Cerramos paréntesis y nos da de 1.37. En este caso ya tenemos los dos valores del CPI y CPS. Recuerden que aquí en la fórmula nos dice que la capacidad real es calcular CPI y CPS, y lo que nos dice aquí, para obtener el CPK vas a seleccionar el mínimo de esos dos valores que calculaste, que serían estos dos. Entonces vamos a ver que el CPK
cuál de esos dos es, bueno, lo podemos ver aquí, pero si nosotros quisiéramos hacer para acá, para continuar, también Excel tiene una función, creo que nos dice que es mínimo, mínimo, igual mínimo. Permítanme. Igual mínimo de estos dos valores. Y nos dice que el mínimo es pues 1.37, que corresponde a el CPS. Bien, ¿qué diferencia hay entre el CP y el CPK? La diferencia es que el CPK ya me dice hacia dónde está movida la distribución. Aquí nos dice que está sesgada hacia el límite superior de especificaciones, ¿sí? Entonces veamos cómo ahora sí tengo un CP de 1.30, un CPK de 1.37. El CPK pues sigue estando por arriba de 1.33, por lo tanto es adecuado, pero ahora sí yo puedo asegurar que mi proceso ya no es de que ande para ahí para acá, que no sepamos dónde está. Con ese valor que nos dio del CPK de 1.37 y que este está cargado hacia el límite superior porque se obtuvo del CPS, de esta fórmula se obtuvo el 1.37, mi proceso entonces ya no va a estar de la media para acá, sino que va a estar de la media hacia la derecha, y entonces el proceso está de esta manera. Ahora sí ya sé que el proceso está sesgado, pero ¿hacia dónde? Hacia el límite superior de especificaciones. ¿Sí? Ahora sí ya con el CPK, sí sé hacia dónde se está moviendo mi proceso. Lo que no podías conocer con el CP nada más, ahora sí ya con el CPK lo sabes, porque el CPK sí te dice si tu proceso está sesgado y hacia dónde está sesgado, y no nada más como el CP, que te dice nada más que pues sí, que sí tienes la capacidad, porque tu proceso no tiene tanta variabilidad con respecto a las especificaciones, pero el que realmente te dice si tu proceso es capaz de cumplir a corto plazo, se puede decir, pues es el CPK. Y el CPK te dice en dónde está ubicado la distribución de nuestro proceso. Si el CPK se obtuviera del límite inferior, que sería el valor mínimo que te saliera de esos dos que calculas, y si el mínimo corresponde al cálculo que hiciste para el CPI, nuestro proceso estaría sesgado hacia la izquierda, y ustedes lo ubicarían de esta manera, si fuera con el del CPI. Pero en este caso, como podemos observar, fue con el CPS, con el que da el 1.37, el menor de estos dos, que corresponde a aplicar estas dos fórmulas que ahorita estuvimos describiendo. Por lo tanto, como se obtuvo del límite superior o del CPS, quiere decir que mi proceso está hacia este lado. Entonces, sí tiene la variabilidad adecuada de acuerdo al CP, pero así como nos está diciendo el CPK con respecto al valor que se obtuvo, ahora sí podemos nosotros determinar que si está sesgado hacia la derecha este proceso, o lo que obtuvimos de esta muestra, quiere decir entonces que nuestro proceso va a estar generando la mayoría de productos defectuosos, van a estar superando el límite superior. Quiere decir que esto que se sale de aquí del límite superior con respecto a esta curva, toda esta cola que sale, todo esto son productos defectuosos, son productos que están saliendo fuera de especificaciones, y lo sabemos por el CPK que nos dio. Entonces aquí hay un problema. A la hora de que vemos ya el centrado del proceso, vemos que aquí hay un problema que se está generando. ¿Por qué? Porque la gráfica o nuestro proceso está sesgado hacia la derecha, ¿sí? Si hubiera salido un valor preciso con respecto a que este salga y esté centrado, pues veamos que pues tendríamos a lo mejor una pequeña cantidad de defectos tanto a la izquierda como a la derecha. Pero en este caso, como está sesgado hacia la derecha, de acuerdo al CPS que obtuvimos,
pues entonces por acá puede que haya un poco de producto defectuoso, pero la mayoría va a estar saliéndose de esta especificación y por lo tanto también tendríamos un problema en ese sentido con productos que estarían saliéndose de especificaciones. Y entonces el proceso es capaz, ¿sí? Pero a lo mejor vamos a necesitar de hacer alguna modificación o aplicar algún control en algunas partes del proceso. Bien, el otro indicador es el CPM, que bueno, si se fijan, es prácticamente el CP, que es especificación superior menos especificación inferior sobre 6 veces la desviación estándar. Pero Taguchi hace un pequeño cambio en lo que sería el valor de la desviación estándar, y lo que utiliza es una letra griega llamada tau. Esta letra griega llamada tau la sustituye o la reemplaza con una operación que es la raíz cuadrada de la varianza más el valor de la media menos n que es el valor objetivo. Fíjense bien, esta n no es ningún tamaño de muestra ni de población ni nada. Esta n mayúscula es el valor objetivo, los 80 que nos piden en el caso de la viscosidad o en el caso de cualquier otro producto que se esté analizando. N mayúscula es ese valor objetivo y lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado, y este valor que nos salga lo vamos a sustituir en la formulita aquí, y en vez de tau pues colocamos lo que nos salga, multiplicamos 6 veces lo que nos salga de todo esto y nos queda el indicador de Taguchi, que ahorita más adelante les voy a explicar cómo lo podemos concluir para realizar nuestro ejercicio o analizarlo. Voy a mover un poquito aquí mi fórmula para ponerla de este lado y poder realizar el cálculo correspondiente y darle seguimiento a la fórmula, y la voy a colocar aquí. Entonces vamos a realizar, por ejemplo aquí voy a hacer el cálculo de tau y luego voy a hacer el cálculo aquí del CPM, ¿sí? Muy bien, entonces para tau nos dice que es la raíz, y lo vamos a poner aquí igual a raíz cuadrada, R cuad, ¿sí? Y nos dice que la raíz cuadrada de ¿quién? De la desviación estándar al cuadrado. Entonces voy a seleccionar desviación estándar y la voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Más, aquí voy a poner el cuadrado, voy a cerrar este paréntesis, creo que voy a necesitar de abrir otro paréntesis aquí para que no empiece a generarse algún detalle. Entonces ya tengo la varianza, ahora le voy a poner más, voy a abrir paréntesis, la media, voy a seleccionar la media, menos el valor objetivo, aquí lo tengo, valor objetivo que es de 80, voy a cerrar paréntesis y voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Ahí estoy haciendo ya entonces la operación de todo lo que está dentro de los paréntesis. Voy a cerrar aquí un paréntesis ya para que quede, que saque la raíz cuadrada de todo lo que anotamos dentro de la fórmula, pero les vuelvo a repetir que ustedes pueden hacer los cálculos paso a paso en su libreta usando su calculadora. Entonces tenemos aquí que esto es tau, tau es 2.3776, voy a quitarle un poquito de decimales. Este sería el valor de tau, 2.38. Por lo tanto, el CPM va a ser igual a el ancho de especificaciones, que sería 20, entre, voy a poner entre y abrir paréntesis, y voy a poner 6 por lo que es tau. Voy a cerrar paréntesis y le voy a dar enter. Y me dice que el CPM
es de 1.40, ¿sí? Anda muy cerca del CP, 1.40. Vamos a ver cómo se interpreta este 1.40. Fíjense, recuerden el 1.40 y vamos a pasar a nuestra gráfica, pero antes vamos a checar unos valores de referencia que se tienen para lo que es el CPM. Fíjense lo que dice interpretación. Cuando el índice CPM es menor que 1, eso indica que el proceso no cumple con especificaciones, ya sea por problemas de centrado o por exceso de variabilidad. Por lo que en el caso de los costales, bueno, en este caso es un ejemplo que se estaba analizando con esta tablita y aparece esta información de costales. Pero en este caso simplemente vamos a decir que indica que el proceso no cumple con especificaciones, ya sea por problemas de centrado o por exceso de variabilidad. ¿Vale? Ahora, fíjense aquí lo que dice. Por el contrario, cuando el índice CPM es mayor que 1, entonces eso querrá decir que el proceso cumple con especificaciones y en particular que la media del proceso está dentro de la tercera parte media de la banda de especificaciones. Fíjense bien, el proceso estaría, si este valor es mayor que 1, este proceso y la media de su proceso estaría dentro de la tercera parte media de la banda de especificaciones. Es como si nosotros dividiéramos nuestra banda de especificaciones en tres partes y la media de ese proceso, cuando el CPM sea mayor que 1, estaría en ese rango y ahorita lo vamos a ver. Y luego dice, si el CPM es mayor que 1.33, entonces el proceso cumple con especificaciones, pero además la media del proceso está dentro de la quinta parte, ¿sí? Eso es cuando es mayor que 1.33. Entonces ya no tendríamos que dividir la banda en tres partes, sino la tendríamos que dividir en 5 para poder saber dónde se encuentra. Entonces nuestro valor que obtuvimos es de 1.40, ¿sí? Es mayor que 1.33. Por lo tanto dice que en base a esto, la media del proceso que estamos analizando está dentro de la quinta parte media del rango de especificaciones. Ahora sí, ya quedamos que está dentro de la quinta parte media. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veamos aquí estas gráficas que realicé también para este detalle. Si el proceso es, si el CPM, perdón, es menor que 1, simple y sencillamente el proceso no es capaz. ¿Sí? Simple y sencillamente el proceso no cumple con especificaciones porque o están muy dispersos los datos o de plano están muy separada la media de lo que es el objetivo. En nuestro caso salió de 1.40 el CPM. Aquí está el CPM de 1.40, lo vemos aquí. En este sentido, como es 1.40 es mayor que 1.33. Por lo tanto, si el valor es mayor que 1.33, hagan de cuenta que nosotros la banda, esta misma banda de especificaciones la dividimos en 5 partes iguales y lo que me está diciendo entonces es que mi proceso, aparte de que ya sé que está sesgado hacia la derecha por lo que vimos con el CPK, está sesgado hacia la derecha, pero, ¿sí? Como es mayor que 1.40, perdón, que 1.33 nuestro valor de CPM, quiere decir que la media está en este pequeño rango que está aquí, miren, entre la línea central del objetivo y esta línea verde que vemos a la derecha. En este rango se puede mover nuestro proceso, ¿sí? Se puede mover de esta manera. En cualquier punto puede estar ubicado de esta gráfica sin que se salga de este pequeño rango, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que con el CPK está sesgado hacia la derecha y con el CPM, que es de 1.40, lo que quiere decir es que se puede mover en todo este rango, pero no se movería hacia la izquierda porque ya sabemos que para acá no está sesgado, sino está sesgado hacia la derecha. Por lo tanto, la media pudiera estar aquí, nuestra distribución pudiera estar aquí, en cualquier punto que ustedes quieran, pero dentro de esta pequeña banda de especificación, de esta pequeña banda
que corresponde a la parte central, dividida la banda en 5 partes. Pero para acá les vuelvo a repetir, no se mueve. ¿Por qué? Porque el CPK me dijo que estaba sesgada hacia la derecha. Entonces nuestra distribución para la muestra número 1 está ubicada en cualquier parte que ustedes quieran dentro de este rango, ¿sí? Donde ustedes quieran, porque no podemos ser tan precisos como para decir exactamente aquí está. O también no podemos decir que está hasta aquí, o que está pegadita a esta línea verde, ¿sí? No podemos decir que rebasa, porque quedamos que como es 1.40 es mayor que 1.33, esta va a estar dentro de este rango, ¿sí? Por lo tanto, con estos 3 valores de los CP, CPK y CPM, podemos saber realmente cómo se encuentra nuestro proceso y podemos garantizar que la información que estamos obteniendo ya tiene sentido, porque antes les decía al principio, nada más sabíamos que con el CP, pues sabíamos que la distribución está de esta forma, a lo mejor, ¿sí? Vamos a suponer que fuera de esta forma, ¿sí? Pero no sabíamos dónde estaba ubicada, si aquí o acá, o no sabíamos nada. Con el con el CPK, ¿sí? Ya nos dimos cuenta, a lo mejor al principio creíamos que estaba así, y con el CPK ya sabemos que está sesgada hacia la derecha del valor objetivo. Pero con el CPM sabemos que puede estar en cualquier punto de este rango, ¿sí? Y de esta manera podemos tener una idea clara y poder incluso con ese CP que obtuvimos y con ese CPK podemos ya también saber cómo nos encontramos en cuestión de piezas defectuosas, ¿sí? Como vimos, ya sabemos que el valor está más o menos de esta forma distribuido, nuestra distribución está de esta forma, quiere decir que hay un sesgo hacia la derecha en cuestiones de la cola de la curva, y también eso podemos de alguna manera tomar algún valor de una tabla. Aquí se las pongo también. Les voy a pasar por ahí alguna información al respecto, o en su libro ya lo pueden checar. Pero si nosotros observamos, el valor del CP es de 1.4, el valor del CP es de 1.4 aproximadamente. Quiere decir que el porcentaje de en base a este valor de CP es de 1.4. El porcentaje fuera de las dos especificaciones es de 0.0027%, ¿sí? Estamos hablando de que este es el porcentaje de producto que hay fuera de especificaciones, ¿sí? Hablando en partes por millón, estamos hablando de 26.7 partes por millón de producto defectuoso o de actividades que están fuera de especificaciones. Por lo tanto, traemos, en este caso podría ser el ejemplo, o hablando de este ejemplo, puede decir que traemos una calidad muy buena en cuestión del proceso hasta este momento, ¿sí? Entonces, esa es la situación que podemos nosotros analizar también con los valores del CP. Podemos analizar para el CPK, para el CPM más que nada. Lo que les comentaba es, no te arroja valores, pero te dice qué tan centrado está tu proceso y qué tan apegado o pegado está a las especificaciones, en este caso al valor objetivo que el cliente establezca dentro de sus necesidades o de su producto. Entonces, esta es la parte de indicadores de capacidad, y bueno, espero que les sirva. Cualquier duda, pues ya saben que pueden consultar con su jefe de grupo, y si no, pues directamente por ahí tienen mi teléfono, ya saben, cualquier duda estoy para servirles.